Bienvenido a esta clase número 35, esta penúltima clase del curso de 0 a 100 en análisis de ciclo de vida. Esta clase tiene una fuerte vinculación con la determinación de la incertidumbre de nuestro análisis de ciclo de vida, y es el llevar a cabo un análisis de integridad, de sensibilidad y de coherencia. El análisis de integridad consiste en determinar el grado en el que nuestros datos están completos en los procesos y en los impactos. Por otra parte, el análisis de sensibilidad consiste en determinar la variación que puede presentar un resultado producto de variaciones en sus entradas o en sus salidas. Y por último, tenemos el análisis de coherencia o consistencia, es determinar si los datos, los procesos, las limitaciones, los métodos, las suposiciones son coherentes con el objetivo y el alcance definidos. Ahora bien, analizando uno a uno estos tres análisis, iniciamos con el análisis de integridad, que como lo mencioné anteriormente, es determinar qué tan completos fueron nuestros datos y cómo esta información que tomamos se relaciona con el objetivo y alcance que definimos en la primera fase del análisis de ciclo de vida. Entonces, este análisis resulta de vital importancia, ya que vamos a determinar si aquella información faltante o que no tuvimos en cuenta tiene alguna repercusión en los resultados que obtuvimos. Es decir, si esa información faltante es clave para cumplir mi objetivo y alcance. Por ende, bajo este análisis, lo que vamos a tratar de buscar esos vacíos de información con el que cuenta mi investigación y de esta manera definir si tuvo alguna repercusión en el cumplimiento de mi objetivo y alcance. Por tal motivo vamos a, primero, identificar vacíos de información en mi sistema productivo. Segundo, vamos a asegurar que esa información faltante no es clave para representar mis resultados. Y por último, si resulta que la información faltante sí es clave para el cumplimiento de mi objetivo, es necesario o replantearte tu objetivo o buscar la forma de adquirir esa información faltante. No obstante, cabe aclarar que este resulta ser un análisis muy empírico, por lo que te recomiendo elaborar esta siguiente tabla que te va a presentar, que te permitirá identificar si realmente te hace falta información o si tienes la información pertinente para el cumplimiento de tu objetivo de análisis de ciclo de vida. Para determinar estos vacíos de información, la forma más sencilla de representar este análisis de integridad es mediante procesos unitarios. Entonces, como lo vimos en la elaboración del inventario, debemos haber separado nuestro sistema productivo en procesos unitarios y ahí miramos si realmente está completo esa entrada o esa salida. Si buscamos ser más precisos en ese análisis de integridad, en esta diapositiva te presento una lista más a detalle de los posibles vacíos de información que se pueden presentar en tu sistema productivo. Por un lado, vamos a evaluar lo completo de nuestro inventario de ciclo de vida, por lo que vamos a ver la cobertura del proceso, es decir, los procesos relevantes de nuestro sistema productivo, la cobertura de los flujos relevantes y las aproximaciones de las reglas de corte. Por otro lado, tenemos los flujos de productos, los flujos de residuos y los flujos de los elementos, donde vamos a identificar las reglas de corte referentes a las aseveraciones comparativas, los criterios adicionales para mis flujos de residuos y elementos, la aproximación al 100% de mis flujos relevantes, así como la estimación aproximada de esos mismos flujos, lo íntegro o completo de mis impactos ambientales y la omisión de flujos insignificativos. De aquí pasamos al análisis de coherencia o consistencia, donde buscamos determinar si todas las elecciones que tomé tienen una relación con mi objetivo y mi alcance. Por ende, lo que buscamos es determinar esa alineación en mis resultados y en mis datos con esta primera fase del análisis de ciclo de vida, para luego evitar las incoherencias que se pueden presentar en mi investigación. Lo que nos lleva, por ejemplo, a determinar las diferencias en las fuentes de los datos, es decir, si uno los tomé de la empresa y otro los tomé teóricamente o de otra investigación, diferencias en la exactitud de los datos. Uno los tomé desde una máquina o desde un equipo de medición y otro los hice empíricamente o bajo las experiencias de los dueños. Diferencias en la cobertura tecnológica, entonces un proceso, ya que esa gran escala tiene una tecnología, y el otro
es un proceso artesanal o diferencias en la cobertura en el tiempo, la antigüedad de los datos e incluso la cobertura geográfica. Por ende, todas estas diferencias que se pueden presentar en mi sistema productivo me puede ocasionar que se pierda esa alineación o ese vínculo entre mis resultados y mi objetivo. Y aquí es donde entra el concepto de calidad de datos. Y tenemos que recordar esta fórmula que te presento a continuación. Una alta calidad de datos es igual a una representatividad tecnológica, geográfica y temporal de los datos más la idoneidad del proceso unitario elegido para representar el proceso y más la incertidumbre de mis datos. La suma de estos tres, la representatividad, la idoneidad y la incertidumbre, me da como resultado una alta calidad de datos. Así que, al igual que con el análisis de integridad, este análisis de coherencia también es un análisis empírico. Entonces, te tienes que intentar hacer una tabla igual por proceso unitario y determinar la consistencia de tus datos. Finalmente, llegamos al análisis de sensibilidad. Como lo mencioné anteriormente, es la medida de variación de un parámetro de entrada o una elección que puede conducir al cambio en los resultados. Entonces, el análisis de sensibilidad lo que busca es determinar ese grado de variación que me puede repercutir ese parámetro de entrada o esa elección. Hay que tener claro tres aspectos fundamentales de este análisis de sensibilidad. El primero es de que este análisis solo se lleva a cabo de los asuntos significativos de nuestra investigación. Solo aquellos parámetros o resultados que tienen una alta repercusión en su mayoría resultan ser los procesos unitarios que mayores impactos ambientales tienen. Como segundo aspecto, tienes que tener muy en cuenta que lo que vamos a buscar es la influencia de esos aspectos significativos por variaciones mediante suposiciones o datos. Por ejemplo, este análisis de sensibilidad se utiliza mucho cuando queremos implementar otro parámetro para reducir nuestros impactos ambientales. Es decir, si identificamos que en nuestro producto las mayores cargas la genera el azúcar a base de caña de azúcar, lo que buscamos es cambiar ese azúcar por otra fuente de ese mismo elemento o de ese mismo producto, como puede ser el azúcar de remolacha. Y el tercer aspecto es de que este análisis de sensibilidad obligatoriamente lo debes unir con la incertidumbre. Por tal motivo se relacionan bastante lo que es el análisis de sensibilidad y la incertidumbre, lo que nos lleva a este plano cartesiano, donde se ubican la importancia de los datos. Es decir, un parámetro con alta incertidumbre y con una alta sensibilidad es un parámetro muy importante para nuestra investigación, mientras que un parámetro con una alta certeza o una baja incertidumbre, también se podría decir, y una baja sensibilidad, es un dato no importante o no relevante para nuestra investigación. En la clase 33 yo te presenté 3 métodos para determinar la incertidumbre. Pero ¿qué sucede? Como te mencioné, la incertidumbre y el análisis de sensibilidad se relacionan bastante, por lo que esos 3 métodos también pueden ser implementados en el análisis de sensibilidad. Pero yo aquí te proporciono los 7 métodos definitivos para tú llevar a cabo el análisis de sensibilidad de tu investigación. Ten en cuenta que los 3 métodos que te mencioné en la clase 33 era para la incertidumbre, estos 7 son para el análisis de sensibilidad. Tenemos el primero, que es el método conocido como one at a time o uno a uno, y en este consiste en sustituir un parámetro por otro sin presentar ningún cambio. Tomemos nuevamente el ejemplo del azúcar. Supongamos que gastamos 30 kilogramos de azúcar a base de caña de azúcar. Si implementamos este método, lo que hacemos es simplemente sustituir, no cambiamos nada. Cambiamos, en vez de usar caña de azúcar, usamos azúcar a base de remolacha. Entonces, resulta ser el método más sencillo para llevar a cabo un análisis de sensibilidad. Es simplemente cambiar un parámetro por otro sin que me altere el resto de parámetros. Pasamos al segundo método, que es una perturbación matricial. En este sí ya se lleva a cabo una predicción de la magnitud y de la dirección que va a tener los otros parámetros por el cambio de ese parámetro seleccionado. Entonces, en este método sí vamos a ver las repercusiones que conlleva el cambiar ese parámetro mediante derivadas parciales de primer orden. Pasamos al tercer método, que es el método de efectos elementales. Este combina elementos de varios parámetros y calcula la diferencia entre el primer modelo o el modelo inicial con este segundo modelo
con el cambio de parámetros. Pasamos al cuarto método, que es la expansión de Taylor, que resulta ser como un complemento con ese método que vimos anteriormente de las series de Taylor. Y es que mediante las series de Taylor vamos a determinar la varianza producto de la generación de ese nuevo escenario. Pasamos al quinto método, que es la simulación de Monte Carlo. Solo que en este, la pendiente de la recta que se va a obtener mediante la implementación de este método estima la contribución de la varianza de salida para cada parámetro de entrada. Pasamos al sexto método, que es el diseño de equilibrio aleatorio. Y en este utiliza las series de Fourier o las transformaciones de Fourier para estimar la contribución de la varianza o de ese cambio que se presenta a ese escenario inicial o ese escenario hipotético. Y por último tenemos el séptimo método, que se conoce como el índice de sostenibilidad de Sabol. Este método asigna una medida de sensibilidad a cada parámetro de entrada, calculando o determinando cuál fue la varianza de los resultados. Si nos damos cuenta de estos 7 métodos, el que resulta ser más sencillo resulta ser el primero, el de one at a time. El séptimo o el último método que te presenté resulta dar muy poca información o muy pocas investigaciones aplicaron este indicador exclusivamente en el análisis de ciclo de vida. Así que en la descripción te voy a dejar con artículos que implementaron este método para que puedas profundizar en su aplicación. Así que nos vemos en la próxima clase.